Hay nombres que marcan un antes y un después en la historia del crimen. Pedro Alonso López es uno de ellos. Su historia no es solo la de uno de los peores asesinos en serie del mundo, no. Su historia termina, o más bien se interrumpe, con un misterio que a día de hoy sigue totalmente abierto. Más de 300. Pensad en esa cifra un momento. No es el balance de una catástrofe natural, no. Son los asesinatos confesados por una sola persona. Una confesión que lo catapultó, para nuestro horror, a la cima de la lista de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Claro, después de algo así, de una confesión de esta magnitud, de sembrar el pánico en 3 países enteros, solo puede quedar una pregunta en el aire, la más importante de todas. ¿Y este hombre? ¿Dónde está ahora? Y aquí es donde esta historia se vuelve realmente inquietante, porque la respuesta es tan corta como aterradora. Nadie lo sabe. El hombre que dijo haber matado a cientos de niñas, un día simplemente se esfumó. Bueno, pues vamos al principio de todo. ¿Quién era este hombre? Se le conoce por su apodo, el monstruo de los Andes. Y no es para menos, su terreno de caza fue inmenso. Colombia, Ecuador y Perú. Y a su paso dejó un rastro de terror y un dolor inimaginable. A ver, para que entendamos bien la dimensión de lo que hizo, recordemos rápido qué es un asesino en serie. No es alguien que mata en un arrebato, no, es alguien que asesina de forma metódica, con pausas entre un crimen y el siguiente. Y López, por desgracia, es el ejemplo perfecto y más extremo de esta definición. Fijaos en este gráfico, porque la diferencia es brutal. Por un lado, lo que él confesó, más de 300 asesinatos. Por otro, lo que la policía pudo confirmar, 110 víctimas. ¿Por qué este abismo? Pues porque López actuaba en zonas rurales, remotas, y sus víctimas solían ser niñas de comunidades indígenas. Era casi imposible encontrar y contar todos los cuerpos, una auténtica pesadilla para los investigadores. Pero, ¿cómo se llega a este nivel de maldad? Para intentar comprender el origen de un monstruo así, si es que se puede, tenemos que viajar al pasado. Vamos a ver cómo una infancia de violencia brutal pudo ser la semilla de todo. Su biografía es una auténtica colección de traumas. Nace en 1948, en plena época de la violencia en Colombia. Un mal comienzo. Con solo 9 años, su madre, que era prostituta, lo pilla intentando abusar de su hermana y lo echa de casa. Así, de la noche a la mañana. Acaba en la calle, sufre todo tipo de abusos y finalmente, con 21 años, entra en la cárcel por primera vez. ¿El motivo? Un simple robo. Y es ahí, en esa primera vez en la cárcel, donde comete sus primeros asesinatos. 4 presos abusan de él y, días después, los mata a todos. Pero lo más increíble es la respuesta del sistema. Se consideró defensa propia y solo le cayeron 2 años más de condena. Una decisión que, vista con el tiempo, tuvo unas consecuencias devastadoras. En 1978, López sale de la cárcel y, lejos de rehabilitarse, hace todo lo contrario. Inicia un viaje macabro, un periplo de terror que cruzará fronteras y extenderá el pánico por 3 países andinos. Las cifras que él mismo dio es que son para no creérselas. Dijo haber matado a 110 niñas en Ecuador, otras 100 en su país, en Colombia. Y en Perú, sus palabras exactas fueron muchas más de 100. O sea, el alcance de su maldad no era local, era continental. Y lo que le pasó en Perú es de película, de verdad. Intentó secuestrar a una niña de 9 años, pero lo pilló una tribu local. Y claro, decidieron tomarse la justicia por su mano. Lo enterraron vivo. ¿Pero qué pasó? Que un misionero estadounidense que andaba por allí intervino, los convenció para que lo entregaran a las autoridades, y las autoridades peruanas, ¿qué hicieron? Ni investigaron, simplemente lo deportaron. Otro fallo garrafal del sistema que le permitió seguir matando. Pero bueno, esa racha de impunidad no podía durar eternamente. Al final, en Ecuador, en el año 80, una serie de casualidades llevaron a su captura definitiva. Y con ella, a una confesión que le helaría la sangre al mundo entero. Fijaos en la secuencia porque es increíble. Primero, la propia naturaleza destapa el horror. Una riada saca a la luz los cuerpos de 4 de sus víctimas. Unos días después, él intenta secuestrar a otra niña a plena luz del día, pero esta vez la gente del mercado reacciona. No lo detiene la policía, no. Lo capturan la presidenta del mercado y un vecino. Y ya en comisaría, como no soltaba prenda, a la policía se le ocurre una idea rarísima: llamar a un cura. Y funcionó. López se vino abajo y lo cantó todo. Y cuando por fin confesó, explicó el porqué de tanto horror. Y no era por venganza, ni por odio. Según él, y estas son sus palabras, quería tocar el placer más profundo antes que su vida se marchitara. Una frase que te asoma a una mente vacía, completamente vacía de empatía. Vale, lo han capturado, ha confesado. La historia debería terminar aquí, con una cadena perpetua y punto, ¿verdad?
Pues no. Es justo ahora cuando el relato da un giro todavía más oscuro, casi incomprensible. Vamos a ver cómo demonios este hombre acabó en la calle. Claro, expertos de todo el mundo analizaron el caso. Gente como Robert Ressler, un pez gordo del FBI, que relacionó todo su comportamiento con una relación de odio con su madre, aquella prostituta que lo abandonó. Este tipo de análisis ayudan a entender el porqué, sí, pero desde luego no justifican lo que pasó después. Y aquí está el quid de la cuestión. Por 110 asesinatos confirmados solo en Ecuador, la justicia le impuso la pena máxima que había en el país en ese momento, 16 años menos. 16. Sale a menos de 2 meses de cárcel por cada vida que se llevó. Es una cifra que se escapa a toda lógica. Y su camino a la libertad fue un simple trámite burocrático. En el 94 cumple su ridícula condena en Ecuador y lo extraditan a Colombia. Allí, en vez de juzgarlo de nuevo, lo meten en un psiquiátrico. Y 4 años después, en el 98, un informe dice que está sano. Y sin más, lo sueltan. El peor asesino en serie de la historia, libre. Y con esto llegamos al capítulo final, al más reciente y quizá al más desconcertante de todos. El hombre que aterrorizó a un continente entero se convierte de la noche a la mañana en un fantasma. Desaparece del mapa. Este es el último dato real, verificado que tenemos de él. El 22 de septiembre de 1999 va a una oficina del gobierno en Bogotá a recoger su nuevo carnet de identidad. Y después de ese día, nada. Se lo tragó la tierra. Entonces, ¿qué le pasó? Pues las teorías son muchas y todas ellas inquietantes. ¿Se tomaron la justicia por su mano los familiares de las víctimas y lo ejecutaron? ¿O sigue vivo, escondido en algún lugar, quizás incluso todavía activo? La Interpol lanzó una orden de captura en 2002, por si acaso, y su propia madre siempre defendió que seguía vivo. Y así, la historia de Pedro Alonso López no se cierra. Simplemente se detiene en seco. Nos deja flotando en la duda, con una pregunta final que resuena con una fuerza terrible. ¿Se hizo justicia finalmente, aunque fuera al margen de la ley? ¿O el monstruo de los Andes sigue por ahí, convertido en una amenaza silenciosa, un fantasma que podría volver en cualquier momento? La respuesta, y eso es lo que da más miedo, sigue perdida en algún lugar de los Andes.